Abrí el joyero y el anillo de la familia había desaparecido. La tradición no paga el lujo, dijo mi madrastra tras venderlo para un viaje de spa. Pagué las facturas y dormí en la habitación de invitados, pero cuando regresó de las Maldivas, deseó no haberlo tocado. Hola, Reddit. Esto puede sonar una locura para algunos de ustedes, pero todavía estoy temblando mientras escribo esto. Yo, una mujer de 27 años, 27C, acabo de enterarme de que mi madrastra empeñó el anillo de compromiso de mi difunta abuela, el anillo de la familia, para ayudar a pagar sus lujosas vacaciones a las estúpidas Maldivas. Y la forma en que me enteré fue que me lo dijo con total naturalidad, como si me estuviera haciendo un favor. Déjenme explicarles. Mi mamá falleció cuando yo tenía 12 años. Fue cáncer, rápido y cruel. Mi papá se volvió a casar 2 años después, y Cassandra entró en nuestras vidas como una bola de demolición con tacones. Nunca me agradó, pero la toleraba por el bien de mi papá. Ella siempre actuaba como si las cosas de mi mamá fueran una especie de carga. ¿De verdad necesitamos conservar todos estos libros polvorientos?, decía. O una vez, durante Navidad, dijo. Estos calcetines navideños viejos hacen que el lugar parezca una tienda de segunda mano. Consigamos unos a juego de Potter y Barn. Yo tenía 16 años. Recuerdo haberme quedado allí parada, viendo cómo tiraba a la basura el calcetín que mi mamá había bordado a mano. Pero la única cosa a la que me aferré, lo único que le rogué a mi papá que protegiera, fue el anillo de compromiso de mi abuela Clara. Un zafiro azul profundo de corte marquesa con un halo de diamantes montado en platino antiguo. Había pasado de generación en generación durante 3 generaciones. Mi mamá lo usaba todos los días después de que mi abuela falleció. Tras la muerte de mi mamá, mi papá lo guardó bajo llave en la caja fuerte. Siempre decía, algún día será tuyo. Tu mamá hubiera querido eso. Así que sí, ese anillo era sagrado para mí. Hace 2 días, fui a la casa de mi papá. Ese es el lugar donde técnicamente todavía vivía, para dejar una correspondencia que por error había llegado a casa de mi amiga, donde me quedo a veces para tener espacio y alejarme de Cassandra. Cassandra estaba empacando para otro de sus retiros de rejuvenecimiento, como ella los llama. Esta vez, a las Maldivas, un resort de 5 estrellas, villa frente al mar, todo ese estilo de vida de influencer del que ella finge ser demasiado elegante para preocuparse. Yo estaba en la cocina tomando un té mientras ella metía trajes de baño en su maleta sobrecargada. No planeaba quedarme mucho tiempo. Entonces, de la nada, dijo. Oh, por cierto, limpié algunas de las cosas viejas de la caja fuerte, ese anillo azul, el antiguo. Lo vendí. Mi corazón se detuvo. ¿Qué anillo?, pregunté. Ella apenas levantó la vista. El de tu abuela. Ese azul oscuro. Ha estado guardado allí durante años. Honestamente, pensé que finalmente podría pagar algo útil. Me quedé allí parada. Ni siquiera podía articular una frase. ¿Lo vendiste? Ella realmente se rió. Relájate. Tampoco es que nadie lo estuviera usando. Las tradiciones son lindas y todo, pero no pagan los tratamientos faciales de lujo. Luego cerró su maleta y salió de la habitación, con sus tacones resonando en el suelo de madera. Me fui en un estado de letargo, pero cuando llegué a casa, tenía que estar segura. Tal vez estaba mintiendo. Tal vez era un juego de poder. Fui a buscar la caja, el joyero de madera de cerezo con el pestillo de latón escondido bajo unos documentos en la caja fuerte de mi papá. Lo había revisado docenas de veces a lo largo de los años solo para asegurarme de que seguía allí. Lo abrí. Vacío. No estaba extraviado, no estaba en la joyería, no lo estaban limpiando. Desaparecido. Me quedé mirando el nido de terciopelo como si estuviera mirando una tumba. Ese anillo valía mucho dinero. Mi tía lo había hecho tasar en más de $18. Pero no se trataba de eso. Era la última pieza que me quedaba de mi mamá. La única cosa que realmente quería. Y Cassandra lo había convertido en cócteles junto a la playa y una historia de Instagram. Para empeorar las cosas, me envió un mensaje a la mañana siguiente. Ella junto a la piscina con una bata blanca, sosteniendo un martini gigante. Leyenda. La tradición no paga el lujo. Saludos desde el paraíso. No respondí. No llamé. Aún no se lo he dicho a mi hermana, pero algo dentro de mí se rompió. No tienes derecho a borrar la memoria de alguien solo porque crees que está desactualizada. No tienes derecho a vender una pieza de mi madre para financiar tu idea de cuidado personal. Y absolutamente no tienes derecho a sonreír con superioridad mientras lo haces. Ella cree que esto terminó. No es así. Algunos de ustedes pidieron más contexto. Así que, aquí está. Todo completo. Mi madrastra, Cassandra, no solo se llevó un anillo. Se llevó mi hogar,
mi paz, y me convirtió en su plan de servicios públicos personal. Y lo peor de todo es que permití que sucediera durante demasiado tiempo. Después de que mi mamá falleció, Cassandra se mudó y comenzó a tomar las decisiones como si hubiera construido esta casa desde cero. Los libros de mi mamá, polvorientos y obsoletos. Las fotos familiares, demasiado deprimentes. El juego de té de mi abuela yo no tomo té donado. Hacía estas purgas pasivo-agresivas mientras yo estaba en la escuela o en el trabajo. Llegaba a casa y encontraba estantes vacíos, y ella sonreía y decía, no te preocupes, dejé las cosas que importan. Se refería a sus cosas. Me mudé a los 19 años para ir a la universidad, pero después de graduarme, regresé un tiempo para ayudar a mi papá mientras se recuperaba de una cirugía. No planeaba quedarme mucho tiempo, pero Cassandra tenía otras ideas. Oh, qué bueno. Volviste, dijo cuando llegué con mis 2 maletas. Realmente nos vendría bien la ayuda. El refrigerador está prácticamente vacío y la factura de la luz llegó tarde otra vez. Esa ayuda se convirtió en que yo cubriera la comida, los servicios públicos y, a veces, la gasolina de su auto ya que tú también lo usas. Yo tenía 23 años, apenas sobreviviendo con mi primer trabajo real, y Cassandra vivía como si tuviera un equipo de belleza personal. Uñas hechas semanalmente, retoque de pestañas, extensiones de cabello, masajes faciales mensuales, limpiezas con jugos, botox. Y cada vez que dudaba en cooperar, soltaba comentarios como, yo invierto en mí misma. Deberías intentarlo alguna vez. Eres soltera, sin hijos. ¿A dónde más se va tu dinero? Se llama gratitud, cariño. Búscalo en el diccionario. Una vez dije que no podía permitirme dividir la cuenta del supermercado porque tenía que pagar la renta. Ella rodó los ojos y murmuró, es vergonzoso lo poco que puedes manejar. Y papá nunca decía nada, solo parpadeaba como si alguien le hubiera dicho que no se metiera. Organizaban cenas para los amigos de Cassandra, y yo era la que limpiaba todo. Y sin embargo, cuando sus invitados preguntaban quién era yo, ella me presentaba como, la hija de Mark. Se está quedando aquí temporalmente. Sin nombre, sin gracias. 2 noches después del incidente del anillo, no podía dormir. Mi mente daba vueltas. Seguía pensando en la caja fuerte, en cómo ese anillo no era solo un objeto, era mío. Y si Cassandra podía tomar eso, ¿qué más se había llevado? Necesitaba aire. Así que conduje al otro lado de la ciudad para ver a mi tía, la hermana de mi madre, Rachel. No la había visto en meses. Pero en el momento en que abrió la puerta y vio mi rostro, me abrazó sin decir una palabra. Me derrumbé en su cocina. Le conté lo del anillo. Como Cassandra se había burlado de ello. Como abrí la caja y estaba vacía. Le dije que se había llevado la última cosa que me quedaba. Y ni siquiera puedo decir nada porque vivo en su casa. Rachel se congeló a mitad de un sorbo de té. ¿Su casa? Dijo lentamente. ¿Quieres decir la casa de tu madre? Levanté la vista. No, quiero decir, bueno, la casa de papá ahora, ¿verdad? Ella parecía estupefacta, luego susurró. No lo sabías. No sabía qué. Oh, cariño. Estiró la mano sobre la mesa y tomó la mía. Tu mamá te dejó la casa a ti. Actualizó el testamento cuando tenías 14 años. Quería que tuvieras seguridad. Un lugar que siempre fuera tuyo. Me empezaron a zumbar los oídos. La miré como si me hubiera dicho que era adoptada. ¿De qué estás hablando? Está en el testamento. Yo lo vi. Tu papá fue nombrado fideicomisario hasta que cumplieras 21 años. Después de eso, se suponía que debía pasar a tu nombre. Ella lo dejó claro como el agua. No podía hablar. Rachel se levantó, fue a su oficina y regresó con una carpeta. Adentro había una copia del testamento. Allí estaba, en blanco y negro, la propiedad ubicada en dirección pasará a ser propiedad exclusiva de mi hija, mi nombre completo, al cumplir los 21 años de edad. Yo tenía 27 años. Habían estado viviendo en mi casa durante 6 años y nunca me dijeron una sola palabra. Me sentí enferma, no enojada, sino violada. Cassandra vendió el anillo de mi madre para pagar unas vacaciones, se rió en mi cara, vivió de mi dinero y me llamó malagradecida. Todo mientras vivía en una casa que ni siquiera era suya. Cuando se lo conté a Rachel, parecía lista para gritar. Tienes que hacer algo, dijo. No solo se están aprovechando de ti. La están borrando a ella. Fue entonces cuando todo encajó. No se trataba solo de dinero, se trataba de memoria, poder e identidad. Cassandra no iba a detenerse. Pero ahora yo tenía el poder. Cassandra regresó de las Maldivas 3 días después, radiante como si hubiera encontrado la juventud eterna en un coco. Bronceada,
arrogante y todavía vistiendo esa estética de lino blanco como si dirigiera un spa. Mi papá la recogió en el aeropuerto y entraron con maletas con ruedas a juego y el olor a protector solar caro. Ni siquiera me saludó, solo me miró de reojo en el pasillo y dijo: ¿Te acordaste de comprar leche de avena? Ya no puedo tomar lácteos normales. Sin disculpas, sin mencionar el anillo, como si nada hubiera pasado. No respondí. Solo sonreí educadamente porque ya estaba planeando lo que vendría después. Ese fin de semana, Cassandra organizó una cena de reconexión familiar, sus palabras. Al parecer, quería acercar a todos después de su limpieza playera reconfortante para el alma. Su hija Alisa, de 31 años, y su hijo Brent, de 35, vendrían con sus cónyuges y 2 niños. No habían vivido aquí en años, pero nos visitaban a veces. Eran el orgullo de Cassandra. Ambos tenían carreras modernas, casas inteligentes, perros Golden Retriever y familias perfectas de Instagram. También compartían el desprecio hacia mí. ¿Todavía vives aquí?, murmuró Brent con una sonrisa burlona mientras se quitaba el abrigo en la entrada. Alisa soltó una risa falsa. Bueno, no vive aquí. Solo se está quedando temporalmente, ¿verdad? No respondí. Solo caminé hacia el comedor. La cena fue un banquete completo. Salmón, ensalada de col rizada, sushi hecho a mano. Cassandra no cocinó nada de eso, obviamente. Pidió un servicio de catering y fingió que lo había hecho ella misma. Habría hecho algo más elaborado, dijo, sentándose. Pero el jet lag de las Maldivas destruye mi sistema inmunológico. Papá asintió como un muñeco de utilería. Alisa y Brent elogiaron la decoración de la mesa. La esposa de Brent preguntó: «Entonces, ¿viven todos juntos aquí?». Antes de que pudiera responder, Cassandra intervino. «Bueno, nosotros vivimos aquí. Ella solo está ayudando. Es amable de su parte contribuir considerando lo caras que están las cosas hoy en día». Luego me miró directamente a los ojos y sonrió. Quiero decir, cada pequeña ayuda cuenta cuando alguien todavía está encontrando su camino. La mesa soltó una risita incómoda. Tomé un sorbo de agua. Mis manos no temblaban porque sabía lo que tenía en mi bolso. Esperé hasta que todos hubieran comido. Platos a medio llenar. Cassandra agitando su copa de vino. Brent hablando de criptomonedas. Alisa mirando su teléfono. Entonces me puse de pie. Me alegra que estemos todos aquí, dije. Todos levantaron la vista. Incluso papá parpadeó como si hubiera olvidado que yo tenía cuerdas vocales. He estado queriendo hablar con todos ustedes, especialmente sobre esta casa. Cassandra se rió ligeramente. Cariño, ¿podemos no hacer esto ahora? La gente está comiendo. La ignoré y saqué un sobre Manila. Traje algo. Es el testamento de mi madre. Una copia, al menos. La obtuve de su abogado. La habitación se quedó en completo silencio. Coloqué el documento plano sobre la mesa, girándolo para que pudieran leerlo. Dice clara y legalmente que esta casa me pertenece. Pasó a ser mía cuando cumplí 21 años, lo cual fue hace 6 años. Alisa frunció el ceño. Espera, ¿qué? Brent entrecerró los ojos. Eso no es posible. La voz de Cassandra esquebró ligeramente. Eso no puede ser correcto. Pero yo ya estaba leyendo en voz alta. La propiedad ubicada en dirección pasará a ser propiedad exclusiva de mi hija, mi nombre completo, al cumplir los 21 años. Levanté la vista. Todos ustedes han estado viviendo aquí, comiendo aquí, durmiendo aquí e insultándome aquí en mi propiedad. Vendiste el anillo de mi madre para financiar unas vacaciones. Has usado mi dinero, mi casa y mi silencio. Eso termina hoy. La copa de vino de Cassandra tambaleó en su mano. Tu padre vive aquí, dijo, elevando la voz. Este es su hogar. No dije con firmeza. Era el de mi madre. Ella me lo dejó a mí. Ustedes dos simplemente nunca me lo dijeron porque sabían que no los dejaría salirse con la suya. Brent se puso de pie. Esto es ridículo. ¿De verdad vas a desalojar a tu propio padre y a tu madrastra? Lo miré directo a los ojos. ¿Crees que te debo algo porque usas pijamas familiares a juego y vives en una comunidad cerrada? Siéntate. Y se sentó. Cassandra lo intentó de nuevo. Somos familia. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. ¿Podemos? Dije. Se llama contrato de arrendamiento. Haré que se lo envíen para el lunes. Pueden firmarlo y pagar la renta, o pueden empezar a empacar. Alisa se burló. Eres una malagradecida después de todo lo que ella ha hecho por ti. Me reí. No pude evitarlo. ¿Qué ha hecho ella por mí? ¿Burlarse de mí? ¿Usarme? Tomó la única reliquia familiar que me importaba y la convirtió en servicio a la habitación. Por favor, ustedes no saben ni la mitad. Mi papá se veía pequeño.
Ni siquiera creo que entendiera la mitad de lo que estaba pasando. Abrió la boca, la cerró y luego susurró. No pensé que te importaría. Lo miré fijamente. Ese es el problema. Nadie tocó el postre. Se fueron a toda prisa, Alisa arrastrando a su hijo, Brent dando un portazo. Cassandra se quedó congelada en la mesa, mirando el testamento. Pasé junto a ella, tomé el sushi que había sobrado y dije en voz baja. Por cierto, esa leche de avena costó $5. Dejé el recibo en el refrigerador. Luego apagué la luz y, por primera vez en 10 años, sentí que podía respirar. Todos se fueron en silencio. Sin abrazos, sin despedidas, solo portazos de autos y Cassandra sentada allí como si alguien la hubiera desconectado de la pared. No dormí esa noche. No por estrés, sino por la adrenalina. Caminé por cada habitación como si las viera por primera vez. La sala de estar donde Cassandra una vez me dijo que me fuera a mi habitación si no podía sonreír. La cocina donde había fregado cacerolas quemadas que ella olvidó limpiar. El pasillo donde la escuché decirle a su amiga en altavoz. Ella todavía está aquí. No sé por qué simplemente se aferra. Ahora podía aferrarse todo lo que quisiera, pero no gratis. A la mañana siguiente, estaba en la cocina preparando café cuando ella entró. Cassandra, sin maquillaje, con el cabello encrespado, una bata de seda apenas atada alrededor de ella. Abrió el refrigerador, miró por un segundo y luego lo cerró. No hay leche de almendras. Tomé un sorbo de mi café y no dije nada. Se dio la vuelta para mirarme, con los brazos cruzados. Así que eso es todo. ¿Realmente vas a hacer esto? No vente a la vista. Ya lo hice. ¿Sabes lo demente que es esto? Hacer que tu propio padre pague renta. Puede mudarse, dije, manteniendo la calma. Como dije, tienen dos opciones. Su voz subió un tono. Es tu padre. Él te crió. Te dio todo. Eso me hizo reír. De verdad me reí. No, mi madre me dio todo y tú te lo quitaste. Tiraste su vajilla de bodas. Vendiste sus libros. Llamaste a su anillo chatarra vieja y me usaste como una tarjeta de crédito con piernas. Ella parpadeó. Yo no. Sabías que estaba al límite. Sabías que esta casa era mía, y no dijiste nada. Me dejaste pagar tus facturas, hacer tus compras, ser humillada en tu mesa. Me hiciste creer que yo era la invitada en mi propio hogar. El rostro de Cassandra se contrajo. La glamorosa fachada se rompió como un espejo estrellado. No te lo dije porque no quería este tipo de drama. Oh, así que fue por mi propio bien, dije secamente. Qué generosa. Ella dio un paso adelante. Estás arruinando a esta familia. Me puse de pie. ¿Qué familia? ¿Te refieres a aquella donde me quedo callada mientras me insultas? Aquella donde pago la gasolina, las compras, y tú le dices a la gente que solo me estoy quedando de paso. Aquella donde mi papá no me ha mirado a los ojos en 3 años, a menos que tú estés fuera de la ciudad. Ella estaba temblando. No de miedo, sino de rabia. Bien, siseó. ¿Quieres ser la jefa? Veamos cuánto duras. No tienes idea de lo que es mantener un hogar. Cariño, dije. He estado manteniéndolo durante años. Tú solo usabas la corona. Esa tarde, le envié un contrato de arrendamiento por correo electrónico. $2.5 al mes. Por debajo del precio de mercado, pero oficial. Servicios públicos no incluidos. A pagar el primero de cada mes. Con cargo por retraso después de 5 días, sin subarrendamiento. Mes a mes. No respondió. Mi papá llamó esa noche. Ella está muy afectada, dijo débilmente. Yo también respondí. ¿Quieren quedarse? Pagan. Las mismas reglas para ambos. Él ha dicho que la tomaste por sorpresa. Yo digo que ambos me robaron. Hubo una larga pausa. No sé si podamos pagar eso. Entonces tal vez sea hora de que encuentren un lugar que se ajuste a su presupuesto. Y colgó. Para el tercer día, ella estaba perdiendo el control. Comenzó a dejar anuncios de trabajo sobre la impresora, anuncios que claramente había buscado para mí, pasantías, puestos en centros de llamadas, paseadora de perros. Como si pensara que podía cambiar los papeles y hacerme sentir dependiente otra vez. Pegué una nota en el refrigerador: soy la dueña de esta casa. Sus opciones siguen siendo las mismas. Paguen la renta o váyanse. No requiero consejos laborales. Ya tengo un trabajo. Se llama administración. Ese viernes, intentó usar el encanto. He estado pensando, dijo, usando una blusa de seda y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tal vez podríamos pagar algo. Pero $2.5. Eso es excesivo. Especialmente porque ni siquiera tienes hijos. Podríamos pagar $1.2. $2.5 dije. ¿Lo toman o lo dejan?
Estaríamos encantados de contribuir, por supuesto, añadió dulcemente, siempre y cuando todos estemos de acuerdo en que sigues siendo parte de nuestra familia. Tomé otro sorbot de café. Oh, no soy parte de su familia. Soy su casera. Mantengámoslo profesional. Para el domingo, cedió. Firmaron el contrato. Observé cómo su mano temblaba mientras garabateaba su nombre junto a la palabra inquilino. Ya dejaste claro tu punto, murmuró. Aún no dije. Pero estamos llegando a eso. Han pasado casi 2 meses desde esa cena. La casa está tranquila ahora. No hay tacones resonando en el suelo de madera. No hay podcasts de autoayuda a todo volumen en la sala de estar. No está Cassandra recordándome que las mujeres que no se exfolian semanalmente envejecen el doble de rápido. Ella todavía vive aquí. Pero ahora habla en susurros. Firmó el contrato. Y luego, un giro inesperado, consiguió un trabajo, uno de verdad. No como socia de marca de influencers. No como consultora de bienestar. No como fuera que llamara a deslizar la pantalla en Pinterest y beber batidos a las 11 a.m. No. Cassandra, mi madrastra, ahora trabaja como conserje en una tienda departamental. Turno nocturno, salario mínimo, uniforme beige, zapatos antideslizantes. Es temporal. Solo algo para mantenernos a flote, murmuró una vez mientras limpiaba el fregadero que solía llamar mi zona. Aparentemente, la pensión de mi papá no rinde mucho cuando tienes que pagar una renta real. El día que llegó a casa con los pies doloridos y lejía en las mangas, no dije nada. Solo le entregué un vaso de agua, y volví a pintar las paredes de la antigua oficina de mi madre. Esa fue la primera vez que la vi pequeña, no enojada, no arrogante, simplemente expuesta. Y pensé, qué bien. Pero todavía quedaba una cosa por resolver. El anillo. No podía dejar de pensar en él. Ni siquiera cuando Cassandra comenzó a empacar sus propios almuerzos. Ni siquiera cuando lavó sus propios platos por primera vez desde 2013, el anillo me atormentaba. Me acostaba por la noche preguntándome, ¿qué pasa si ya se vendió? ¿Qué pasa si alguien más lo está usando ahora mismo? ¿Qué pasa si se ha ido para siempre? Así que hice lo que tenía que hacer. Empecé a buscar. Al día siguiente de que Cassandra llegara a casa con su uniforme de conserje beige, le pregunté de nuevo. ¿Dónde vendiste el anillo? Ella no me miró. ¿Qué anillo? Sabes perfectamente cuál. Ella suspiró, rodando los ojos. En algún lugar cerca del centro comercial. No lo recuerdo. ¿No recuerdas el nombre de la tienda? ¿Por qué debería? Estaba haciendo limpieza. Era lo más valioso de la casa. Ella se encogió de hombros. Estás apegada emocionalmente a la basura. Ese es tu problema, no el mío. Me di la vuelta y me fui antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Pasé las siguientes 2 semanas haciendo todo lo que ella no haría, llamando a cada casa de empeño del condado, conduciendo a centros comerciales de striptease y locales escondidos en la pared, mostrando la misma foto una y otra vez. Zafiro corte marquesa, halo de diamantes, banda de platino, una pequeña astilla en el lado izquierdo. La mayoría decía que no. Algunos dijeron que tal vez. Un tipo intentó venderme un anillo falso de estilo vintage por $200. Luego, finalmente, una mujer detrás de un mostrador polvoriento dijo: creo que tuvimos ese. Fue entregado por una mujer mayor que dijo que era una pieza familiar obsoleta, pero el corporativo lo transfirió la semana pasada a Eastover. Y Eastover estaba a 2 horas de distancia. Conduje allí al día siguiente. No llamé. No me importó. Solo entré con la foto y el tipo de determinación que pone nerviosos a los guardias de seguridad. Le mostré la imagen a la gerente. Por favor, solo le pido que revise. Ella la miró, inclinó la cabeza y luego desapareció en la parte trasera. Pasaron 5 minutos, luego 10, y entonces salió con una bandeja de terciopelo negro y allí estaba. El anillo, el zafiro, la montura, la astilla. Sigue siendo mío, sigue siendo de ella, sigue siendo nuestro. Se puso en exhibición apenas ayer, dijo la mujer. Tienes suerte. No me sentí con suerte. Me sentí completa. ¿Cuánto cuesta? Me dijo una cifra que era probablemente el doble de lo que Cassandra obtuvo por él. Pagué en efectivo. Sin preguntas, sin dudarlo. Me senté en el auto después, con el anillo en la palma de mi mano. Y lloré como no había llorado en años. No de dolor, sino de alivio. Por la sensación de que, por una vez, ella no había ganado. Había intentado borrar a mi madre y fracasó. No le dije a Cassandra que lo encontré. No porque lo estuviera ocultando, sino porque no le debía ese momento. Me lo deslicé en el dedo esa noche y me quedé mirándolo en la cama como si tuviera miedo de que pudiera desvanecerse de nuevo. Pero no lo hizo. Se quedó allí,
como si siempre hubiera pertenecido a mí. La casa se siente diferente ahora. No solo más silenciosa, sino mía. Reemplacé las cortinas. Volví a colgar las fotos que Cassandra una vez llamó deprimentes. Comencé a usar la vajilla vieja de mi madre. Encendí una de sus velas, con olor a lavanda y pachulí. El aroma me envolvió como un recuerdo. Cassandra ya no habla mucho. Dice buenos días con una voz tan baja como si tuviera miedo de despertar al suelo. Mi papá paga la renta. No discute. Me observa con una especie de culpa silenciosa que aún no estoy lista para tocar. La semana pasada recibí una carta por correo, escrita a mano, de la mejor amiga de mi mamá, que vive en otro estado. Se había enterado de lo sucedido, probablemente por mi tía Rachel. Adentro había una sola frase: ella estaría orgullosa de ti, nena, y querría que llevaras ese anillo con la cabeza bien alta. Lloré de nuevo, pero esta vez no fue de tristeza. Fue una liberación. Cassandra pensó que la tradición no pagaba el lujo. Pero aquí estoy, en la casa de mi madre, usando su anillo, sentada en su silla con la luz del sol sobre mi mano y un café en la mesa que ella misma eligió. No solo recuperé el anillo. Me recuperé a mí misma. Y nadie me va a quitar eso jamás.